del mismo de derechos humanos. Dentro de las generaciones, pues tenemos la primera, segunda y tercera generación, ¿verdad? De los derechos de la primera generación, acá nos establece que son denominados así por ser los más antiguos en su desarrollo. Estos corresponden a los derechos civiles, los derechos políticos, que fueron asignados por los derechos humanos y que fueron consagrados en las primeras constituciones del siglo XVI, del siglo XVII y del siglo XVIII. Esto lo podemos encontrar en diversas constituciones, pero en Guatemala, pues derecho a la libertad individual, derecho a la libertad de prensa, de movimiento, de locomoción, de conciencia, de elegir y ser electo, ¿verdad? Esos los podemos encontrar en los apartados de los derechos fundamentales de la Constitución, en el título primero, en su capítulo primero, segundo y tercero, donde vamos a estar encontrando estos derechos de primera, segunda y tercera generación. Pero de los que podemos mencionar de derechos de primera generación: libertad de acción, libertad individual, libertad de prensa, elegir y ser electo, de los que podemos mencionar de la primera generación. De la segunda generación, estos son los derechos económicos, derechos sociales y culturales. Acá se le llama de segunda generación porque históricamente son posteriores a los derechos civiles y los derechos políticos. Dentro de ellos tenemos el derecho al trabajo, la seguridad social, el derecho a la salud, la cultura, la vivienda, a la nacionalidad, a no ser discriminado, etcétera, ¿verdad? Los titulares son los grupos individuales. Dentro de ellos, pues dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala podemos encontrar pues la lucha constante que se ha dado a la clase trabajadora, dentro de los cuales se ha reconocido dentro de la Constitución derechos fundamentales mínimos que tienen que tener los trabajadores. También el derecho a la seguridad social, ¿verdad? La creación del ICS, que se dio posteriormente a las constituciones del siglo XVII y del siglo XVIII. Dentro de, ya vamos mencionando dos generaciones de los derechos humanos. La primera generación, derechos civiles y políticos, como ejemplo, derecho a la libertad de acción, libertad de prensa, elegir y ser electos, ¿verdad? Segunda generación, los derechos que surgieron posteriormente a esa etapa, que fueron los derechos económicos, sociales y culturales, que podemos tener como ejemplo los derechos del trabajador, derecho a la seguridad social y derecho a la cultura, ¿verdad? Y por último, dentro de esos derechos, dentro de las generaciones de los derechos humanos, primera generación, segunda generación y en este caso sería la tercera generación de derechos humanos, que estos son los más recientes en el proceso evolutivo del derecho humano y reciben también el nombre de derecho de solidaridad. Los titulares son todos los hombres, solidarias y universalmente. Los derechos de solidaridad, o también llamado derecho de los pueblos, son las exigencias más recientes en los tiempos que han surgido en base a la historia, en base a los acontecimientos sociales, y hasta ahora están consolidados. Esas consolidaciones solo son llamados así porque son derechos que optimizan el desarrollo de las personas en un ambiente apropiado, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro que dentro de las generaciones de los derechos humanos tenemos 3 generaciones. Dentro de esas 3 generaciones, pues los primarios o de primera generación, civiles y políticos, los secundarios o de segunda generación, que son los derechos sociales, culturales, que se fueron surgiendo después del siglo XVII y del siglo XVIII. Y por último, pues son los de tercera generación, que son los que según la evolución de la persona, según la evolución de los derechos humanos, como esto no es estático, sino que es dinámico, va cambiando constantemente, pues se van incorporando dentro de los derechos de la tercera generación, ¿verdad? Entonces, es hasta acá que vamos a ver para cuestión de examen del día miércoles. Esta presentación se la subí hace un momento a la plataforma para que ustedes lo puedan leer con más tiempo. Bueno, vamos a profundizar eso, pero ya después del parcial, fundamentándonos en la Constitución y en los tratados internacionales,
en virtud de que si tomamos en cuenta tratados internacionales, la Constitución Política de la República de Guatemala, el tema se nos haría demasiado extenso y no tendría mucho tiempo para estudiarlo, ¿verdad? Entonces, lo primordial acá es saber de que las generaciones de los derechos humanos tenemos 3 y cuáles son cada una, ¿verdad? Entonces la clase quedaría hasta acá por el día de hoy. No sé si tuvieran alguna duda. En virtud de que ahorita, vamos a ver, vamos a bajar manitas. Ok, ahora sí, Juan Enrique, ¿tienes una duda? Madeline, ¿tienes alguna duda? Licenciada, los derechos de cuarta generación creo que había de acceso a las tecnologías, esos no entrarían. Sí, dentro de este parcial no va a ingresar ello. Como te digo, únicamente vamos a estar hablando sobre las tres generaciones de los derechos humanos, en virtud de que si nos adentramos a más, no nos va a dar tiempo de estudiarlo, el contenido va a ser demasiado. Este tema, así como tal, lo vamos a retomar en la siguiente clase. Ya explicándolo realmente como esa magnitud, no únicamente de definiciones o poniendo un ejemplo, sino que estudiando a profundidad cada una de esas generaciones de los derechos humanos, pero por el momento únicamente vamos a estar para cuestión de tema de examen, únicamente 3 generaciones y ya posteriormente al examen sí vamos a resolver más dudas, vamos a explicar mejor este tema porque no nos daría tiempo para que todo el contenido que abarca las generaciones de los derechos humanos lo podamos ver en este parcial, pero en la siguiente unidad sí se les va a explicar con más detalle para que nos quede claro y no quede el tema así como que vagando, ¿verdad? Pero por el momento sí sí necesito de que ustedes sepan las generaciones de los derechos humanos. Si quieren adentrar en otros temas, pues lo pueden realizar previo examen, pero para cuestión de examen únicamente estas 3 generaciones. Pero me refería a si ya estaban como que aceptados de que Pues esos... vieras de que a nivel internacional únicamente están aceptados como tal en esta cuestión de tercera generación, porque si te das cuenta dentro de ello, pues van incluyendo todos los nuevos derechos humanos que se van incluyendo o que van surgiendo conforme a la necesidad del desarrollo humano, ¿verdad? Dentro de ello, pues un medio ambiente. Si nos damos cuenta acá en Guatemala, pues a través de los tratados a nivel internacional, pues acaba de surgir un acuerdo en el cual se da lo del medio ambiente, lo del reciclaje, cosa que no se ha podido concretizar esta figura como tal en Guatemala por falta de políticas de transmitir la información por parte del gobierno para que se dé realmente la aplicación de la normativa, pero como tal están como que regulados dentro de la tercera generación. Claro, la tercera generación se va subdividiendo en varios apartados, dentro de los cuales podemos mencionar uno de estos que tú me comentabas, pero como tal cuarta generación no lo han reconocido totalmente, o sea, los van incorporando dentro de la tercera y no se ha inmiscuido en una cuarta, sino que únicamente se han adentrado dentro de la tercera, que realmente es extensa esta evolución de los derechos humanos que se ha estado dando, pero conforme a las etapas históricas es de que se va evolucionando las generaciones de los derechos humanos. Si nos damos cuenta, la primera generación de los derechos humanos pues fueron al inicio de las constituciones que actualmente conocemos, las constituciones democráticas, en el cual se fueron reconociendo los derechos, dentro de los cuales los derechos civiles, los derechos políticos, que fueron una de las bases fundamentales para iniciar el reconocimiento y la lucha constante de los derechos humanos. Muchas gracias, licenciada. A la orden. No sé si alguien más tenga alguna duda. Tengo entendido de que ya la mayoría entregó su laboratorio. Solo las personas que casi no asisten a clases son las personas que todavía no
no se han pronunciado, pero no sé si todavía se encuentra presente. Permítanme, ahorita les voy a dar la palabra. Norman Monterrosos, para que dentro de la plataforma de Classroom me puedas colocar que ya las personas que voy a mencionar, bueno, creo que la mayoría que no ha marcado como entregado el trabajo. Norman, Víctor Álvarez, Daniel, Stephanie, Emilio, Jocelyn, Marlene, Andrea, Rubín, Carlos, Wilber. Tengo entendido que todas estas personas ya fueron entregadas, ya fueron mandados porque ya el formulario como tal lo tengo, pero para que dentro del tablero de Classroom me coloquen entregado el trabajo. Ya lo paché, licenciada, no sé si le parece. Sí, ahorita ya me van 35 personas que me colocaron como entregado el trabajo para que me vayan confirmando. Hoy no hay asistencia, únicamente es esto por esta plataforma que vamos a tomar la asistencia del día de hoy, en donde me coloquen que ya fue entregado el trabajo dentro de la plataforma de Classroom. Licenciada, disculpa, entonces a la hora del examen también hay que hacer eso. Dentro del examen va a ser automático. Ahorita yo voy a programar esto para que sea automático, de que vaya la persona que vaya entregando el examen como tal, va a ir quitándose asignado y va a estar colocándose en la columna de entregados. Pero por cuestión de que este enlace se envió por otro medio, es que no vamos a, o sea, tendrían que la persona ir asignándose como entregado para que a la hora de que yo pueda jalar la información de mi Drive, pueda asignarle la calificación como tal. Estaban 48, por favor, las personas que no hayan marcado en Classroom como entregada la tarea, por favor, colocarlo, en virtud de que solo habemos en un inicio de clases 59, 60 personas y habemos asignado 71 personas en clase. Significa de que 10 personas pues, posiblemente ya no siguieron el curso o no les ha dado tiempo de conectarse, pero al día de hoy seguimos con la misma asistencia, con 60, 62 personas, y serían las personas que necesitaría de que sí me coloquen como entregada la tarea en Classroom. Ya el formulario de su respuesta ya lo recibí, pero necesito de que para que yo pueda publicarle sus notas, puedan colocar entregado en la plataforma. Tengo únicamente 49 personas, aún tengo 25 personas asignadas que no me han colocado que ya entregaron la tarea. Dentro de ellos, Norman Monterroso, Víctor Álvarez, Stephanie Barrios, Marlene, Andrea del Rosario, Carlos Alberto, Wilber del CIV, María Fernanda, Mafer Dubón, 52 personas. Buenas tardes, licenciada, una consulta. ¿Eso debo hacerlo donde dice tu trabajo y entregar tarea, algo así? Así es. Ya lo hice, no sé si me hace de verificar si ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Marlene Karina Castillo Ramos. Marlene, ahorita vamos a verlo. Marlene. Licenciada, soy Erico 2, no sé si le aparece que ya lo envié. Sí, como tal, sí me aparece que, o sea, los formularios como tal ya fueron recibidos, con lo único de que para que yo pueda asignarle su calificación, tienen que entrar a Classroom, donde dice entregar tarea, colocar entregado, para que yo les pueda asignar su nota, porque de lo contrario, no me va a dejar subir las notas a cada Classroom. Posiblemente se suba en un formulario aparte, pero no me va a dejar subirlo como tal en esta plataforma para que ustedes vayan viendo sus notas y que les pueda ir reflejando su formulario. Solamente me faltan 19 personas. Dentro de las 19 son 10 que no asisten a clases, pero tenemos acá Cristian Raúl Velázquez, Mayra Vázquez, Magdalena Cindy, Luis Alfredo, Pablo Javier, Jimena Morán, Daniel Monzón, Eugenia Mariel, Fernando López, Dayana López, Jacqueline Adanari,
Vamos a ver, Karime Hernández, Wilber del Cid, Carlos Alberto, Andrea del Rosario, Stephanie Barrios, Víctor Álvarez, Víctor y Norman Monterroso, que no se han pronunciado si ya entregaron o no el laboratorio. Tendrían que entrar a Classroom y donde dice tareas, colocarle entregado, por favor. Si las personas que están todavía dentro de clases ya marcaron su tarea como tal, pueden irse saliendo ya del periodo. Únicamente si tuvieran alguna duda, pueden irlo mencionando. Pueden abrir micrófono y me pueden ir comentando, por favor. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Gracias, licenciada. Licenciada. Dayana López, Stephanie Barrios. Licenciada, fíjese que yo ya lo marqué como entregado. No sé si podría revisar si aún les algo que no lo he entregado, por ¿Te había favor. mencionado que no? Sí. Ok, ahorita. Ya me aparecía solo 18. ¿Cuál es tu nombre, perdone? Dayanara López. Dayanara. Sí, ya no me apareces entre las personas que no han mandado. Ya, Ok. ya está marcado entregado. Ok. Feliz tarde. Feliz tarde. Licenciada, yo ya se lo había enviado, ya comenté ahí también que ya lo había entregado. Sí, como tal tienes que, ya el formulario, tu respuesta ya fue recibida, únicamente necesito para asignarte tu nota que en Classroom, donde dice tareas, coloques entregado, donde dice marcar como entregado para que yo pueda asignarte la nota, de lo contrario no voy a poder subir la nota de